ya vuelta de verano. Hemos dejado incluso unos cuantos días de septiembre hasta el 28 ya para empezar. Os he dado un poco de tiempo, pero ya creo que ya toca recuperar estos espacios. Para los que no habéis venido todavía a ninguno de estos espacios, bueno, esto es la comunidad CTS. Tenemos un proyecto en un canal de Telegram, una especie de medio comunidad, algo nuevo que está surgiendo. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Esto es algo público, todo el mundo puede venir, es gratuito, quien quiera, incluso. De hecho, yo siempre estoy pidiendo a ver si hay gente que le apetece venir aquí a dar charlas, o en el nuevo formato que estamos montando, hacer algún taller o alguna charla también en remoto. Bueno, no solemos hacer muchas cosas en remoto porque después de la pandemia lo que es el remoto a la gente no le suele enganchar mucho. Pero hay mucha gente que me lo pide, porque hay mucha gente que no puede venir a Madrid, porque hay gente también de Sudamérica. Entonces, pues eso, estamos intentando dar un poquito más de espacio a la gente. Vale, dicho esto, me presento, soy Pau Mugarra, para los que no me conocéis, soy el organizador también del Meetup, por eso hoy ha sido un poco lío para mí. Me he dejado el trípode del móvil para grabar, así que hemos hecho aquí una especie de apaño. Si veis el móvil ahí puesto, pues es eso, para grabar las sesiones, porque solemos grabar las sesiones y las solemos publicar. Así que todo lo que digáis aquí podrá ser tenido en cuenta en un juicio contra vosotros, así que cuidado. Incluido a mí, ¿vale? Dicho esto, ¿por qué decidí presentarme voluntario yo? Porque es organizar y además dar charlas, o sea, creo que me estoy pasando un poco. ¿Por qué? Porque no quería que en verano dar por saco a nadie para decir, oye, hacemos una charla, móntate, dan un concierto y tal. Y dije, no voy a darle por saco a nadie, lo monto yo, hago algo así más tranquilo y vamos a ver qué surge. Vamos a ver eso. Bueno, diagnosticando situaciones complejas. No sé si habéis podido leer la descripción de este Meetup. Esto está inspirado principalmente gracias a un bloguero ruso. Creo que es ruso, no sé si es ruso o si es ucraniano o de qué etnia de por allí es. Sé que trata temas especialmente de Rusia, de Rusia y de esa zona, porque para nosotros esa zona es bastante desconocida, no conocemos ninguna de las etnias que hay por allí. Están los uigures, los tártaros, los ucranianos, los rusos. Hay un montón de etnias por allí que nosotros no conocemos ni entendemos cómo se relacionan entre ellas, ni los países, ni nuestra estrategia, ni nada. Pero el hombre este sí. El hombre este, Kamil Galev, es un académico que ha montado una compañía para diagnosticar y ver diferentes situaciones allí. Estoy dando un poco de spoiler, porque ahora vamos a volver hacia atrás. Entonces, lo primero de todo, no plus-turra. Bueno, esto es la bandera de la difunta nación imaginaria de Moderdonia. Para aquellos que no entendáis una mierda de lo que acabo de decir, esto es una nación que se inventaron en la vida moderna. La vida moderna era un programa de radio que hacían Ignatius, Keke y David Broncano. No me acuerdo ni la cara, yo es que lo veía en YouTube, entonces no sé si sale la serie. Y había su máxima, su principio más importante era non plus turra, que es no me des la turra, básicamente. A mí me encanta esa máxima porque yo soy mucho de esto, es decir, no quiero dar la turra. No quiero veniros aquí a daros una charla de una hora, que estéis escuchando, que os acabéis aburriendo, son las 7 de la tarde, que habéis trabajado todo el día. Quiero que vengamos a pensar y que interactuemos un poquito entre nosotros y nosotras para sacar partido más allá de lo que yo os cuente. Es decir, quiero que aprendamos entre nosotros. Porque yo no soy el experto aquí. Aquí todos somos expertos en este tema de alguna manera o de otra. Todos aquí en algún momento de nuestra vida hemos tenido que diagnosticar una situación. Aunque fuera de una manera súper informal, súper cutre, o incluso súper formal. A lo mejor alguna vez habéis hecho alguna auditoría, no sé si habéis hecho eso, pero es un proceso muy arduo y muy difícil y que tiene mucho proceso por detrás. Entonces, aquí yo no soy el experto, todos somos expertos de esto. Lo único es que quiero compartir mi experiencia con vosotros. No solamente eso, vamos a revisar cómo lo hace Kamil Galev, que este tío sí que es un, ¿vale? Este tío es un máquina y es una pasada tal y como plantea sus análisis. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Vale. ¿Cómo solucionamos un problema complejo? Así, esto es para vosotros.
bajo vuestro punto de vista, vuestra experiencia, cuando os habéis planteado alguna vez un problema complejo, ¿cómo lo habéis estructurado? Pues primero quizás ver la posición que ocupa el sistema que conocemos. ¿La posición que ocupas en el sistema? Que ocupa el problema. Vale. Tienes un mapa del sistema y dónde está el problema, ¿no? ¿Cómo empezaríamos a vincularlo con el resto de factores? Vale, es decir, iba haciendo las relaciones, ¿no? ¿Qué más? Troceándolo. ¿Troceando el problema? Vale, otra manera de hacerlo. O sea, quiero decir, para mí la idea es qué proceso seguimos, qué solemos hacer, qué pasos seguimos. Normalmente lo primero es situarnos, ¿no? O sea, lo primero de todo es ver dónde estamos en ese sistema, en qué punto estamos. Y ese es el diagnóstico, ¿no? Que es cuando llámale diagnóstico, llámale investigación, llámale primera aproximación. Lo primero que hacemos siempre es intentar entender qué está sucediendo. Si no, no podemos. Si no podemos partir, no tenemos un punto de partida, necesitamos ese punto de partida, ¿no? Una vez tenemos ese punto de partida, ¿qué hacemos? Preguntar, plantear hipótesis. Plantear hipótesis, empezar a jugar con soluciones, hablar con el sistema, jugar un poco, ver con esto. Bueno, tampoco quiero que le demos muchas vueltas, ¿vale? Porque eso no es lo que queremos hoy. O sea, hoy la idea no es ver cómo solucionar un problema complejo, sino que lo más habitual aquí cuando estamos solucionando problemas complejos es, primero, repito, no soy un experto, ¿vale? Cuidado, esto es una aproximación ultra mega genérica. Hacemos un diagnóstico, una propuesta estratégica, usando ese diagnóstico, nos basamos en ese diagnóstico que normalmente con el diagnóstico solemos ver entre un 70 y un 60% de la solución. Hacemos una ejecución adaptativa de esta propuesta estratégica, y digo adaptativa porque hoy en día ya no puedes hacer estrategias de estas de hay que hacer esto y no me cambies, y finalmente tiramos sobre la estrategia. Es decir, que si la estrategia no funciona, revisamos todos los pasos que hemos hecho con la estrategia y volvemos a plantearla. Si es necesario, dependiendo del contexto, etcétera, etcétera. La palabra contexto me la vais a escuchar muchas veces. En la comunidad de X Nobel, el contexto importa. Ahora, ¿qué tiene un buen diagnóstico? Y esta es una pregunta trampa. Y también tiene que ver con contexto. Has dicho antes una aportación, ¿no? Las hipótesis. ¿Qué? Las hipótesis que decían. Las hipótesis son una parte. Un mapa del sistema también es una parte. Análisis de las partes. Análisis de las partes. También las personas involucradas. Stakeholders. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Conexiones. Las conexiones. ¿Qué solemos hacer cuando queremos ver cómo hemos llegado hasta aquí? Un contexto. El contexto. Una historia, un contexto, una situación. Bueno, pues ayer estuve dándole al coco y estas son unas cuantas cosas que se me ocurrieron en ese diagnóstico. O sea, una de las posibilidades del diagnóstico. Que esto no es una lista comprensiva de todo lo que tiene que tener un diagnóstico y no es una lista definitiva tampoco. Ni es completa ni es perfecta. Entonces, una historia de la situación, ¿no? El contexto, identificar los stakeholders. También, por ejemplo, si estamos haciendo problemas complejos dentro de una empresa, también nos interesa saber los competidores. ¿Cuál es la propuesta de valor de esa organización? ¿Cuál es la cadena de valores de esa organización si tiene un mapa sistémico? Y una cosa también súper mega importante es identificar los relatos y las narrativas existentes dentro del sistema. Esto es una parte que normalmente nos solemos dejar, pero que al final acaba determinando si la solución que nosotros proponemos encaja a las personas o no les encaja. Es decir, si tú les dices, bueno, es que esto es algo que dice mucho Javier y a mí me pone muy de los nervios. Pero siempre dice, no, es que yo llego y le digo que su hijo es feo, ¿vale? Y yo digo, pues podrías llamarle, no sé, poco agraciado, ¿sabes? Al niño, pero no tienes que llegar y llamarle feo. Entonces ya te pones a la persona que tienes enfrente, te la enemistas, porque le has creado una narrativa que no te encaja, es un relato que no te encaja. Mi hijo guapo, mi hijo maravilloso y perfecto. Entonces siempre tenemos que identificar esas narrativas y dominantes. Hay muchas, pero hay muchas que suelen estar compatibles. De hecho, tenemos aquí un experto en storytelling. Así que si quieres luego comentas. Vale, pero muy importante, porque aquí he puesto así diferentes elementos que están un poco mezclados. Depende del problema que nos enfrentamos, pero
Es decir, dependiendo del problema que nos enfrentamos, a lo mejor hacemos una historia en un contexto, los stakeholders y las narrativas. Y el resto no nos agrada. Yo, si por ejemplo estoy tratando un problema de administración pública, no me voy a ver cuál es la propuesta de valor de esa administración pública. Sí. O no tengo por qué hacer una identificación de la cadena de valor. A lo mejor estoy tratando un problema en el que no hay cadena de valor. Pues esto era como diferentes elementos. A lo mejor también, mira, se me acaba de ocurrir la cultura. Está muy relacionada con las narrativas y los relatos, pero a veces la cultura también es una cosa interesante a tener en cuenta. Pues, hábitos, cómo se relaciona la gente, qué lenguaje utilizan, etc. Vale, ahora me gusta utilizar ejemplos de la cultura pop, porque suelen resonar bastante con la gente, y esto es una cosa que también cuenta Javier. House está como medio identificado como alguien que sí que hace CPS. No hace, cada uno tiene su opinión, yo creo que no hace CPS, pero la parte del diagnóstico está súper bien. Está súper bien. De hecho, estuve viendo la serie de House hace poco, hace unos meses, antes de que me la quitaran. Y joder, veía los capítulos y me encantaba. O sea, yo estaba disfrutando porque estaba haciendo cómo recogía la información, cómo se superan las narrativas, recordar todo el mundo miente, y cómo llega a un punto que a encontrar ese punto de información que le ayuda a sacar el diagnóstico a base de técnicas creativas. La serie de House está llena de técnicas creativas súper buenas. Hace paralelismos, utiliza un equipo de personas, se mete con ellos, les cambia la conversación, les cambia el paso para sacarles el jugo creativo. Está constantemente poniendo a las personas en unas situaciones súper incómodas para conseguir que esas personas saquen su lado creativo. Y eso a veces es ultra mega incómodo. Pero él lo hace porque sabe que es lo que tiene, porque así es la única manera que tiene de sacar el máximo partido de esas personas. Y lo hace en equipo, no lo hace solo. Siempre están rebotando ideas. Una de las cosas que más me gusta. Que no es una idea de alguien, es rebota esto, y de repente con todos los elementos, ¡pum!, salta la idea. ¿Ya? Bueno, pues estructura. ¿Qué elementos suele utilizar? ¿No? Pues tiene un historial, tiene unos documentos, pero no solamente le pregunta al paciente. Y además, más información, los síntomas que tiene el paciente. Es importante, he puesto síntomas del paciente y no lo que dice el paciente, porque el paciente puede mentir. Pero tú lo que estás viendo son síntomas que sabes que están ahí y que eso es impepinable, básicamente. Ahora, preguntas al paciente, también le pregunta al paciente, y a sus familiares. Y además, se va hasta su casa. Se va a su casa y ve su contexto. Entonces, ahora pensad, ¿vosotros habéis hecho esto alguna vez? Si tenéis que trabajar con una empresa y tenéis que hacer un diagnóstico sobre una situación que está pasando en una empresa, si no vais hasta allí y veis lo que está pasando, os estáis dejando una parte muy importante del puzzle. ¿Sí? Sí, sí. Hay pensaba que querías lo de ir a su casa, digo, hombre, hasta su casa no llego. ¿No? Podría haberme ido a casa de alguien, no. Pero te cañas con ellos después. Cañas, sí. Al final es una cuestión de cómo sacas esa información, ¿no? Sí. O sea, hay que sacar información y hay veces que la gente no te va a contar lo que necesitas. Bueno, aquí. Empezamos ya, con esto ya empieza a ser tralla de la buena. Recordad, todo el mundo miente, ¿vale? Ese todo el mundo miente es una advertencia para que hay personas que no te van a dar cierta información porque a lo mejor no les interesa o a lo mejor les pone una situación incómoda. Yo personalmente, en general, yo tengo otro modelo mental. Yo lo que creo es que la gente cuenta cosas que hacen que encajan en su día a día y en su realidad. Nosotros siempre nos estamos contando un relato que encaja con todo lo que hemos vivido previamente. Entonces yo no puedo contar un relato en el que yo soy un mierda, porque entonces yo soy un mierda y eso a mí no me gusta. Dicho esto, hay gente que busca cosas. No sé si conocéis el libro de Never Split the Difference, ¿os suena? Sí. Never Split the Difference o en castellano Romper la barrera del no. El de vos. El de vos. Es un libro buenísimo. Os lo recomiendo a todos y a todas. Se lee enseguida y hay un concepto que él lo llama los cisnes negros. De hecho, ese concepto lo puso, a su compañía le puso ese nombre por ese concepto, que son pedazos de información que cambian completamente la conversación. Bueno, en este caso la conversación.
Entonces son piezas de información que es muy interesante llegar a conseguir. Bien. Y bueno, aquí tenemos un tweet, vale, esto es un poco feo, pero es autorreferencial. Entonces, los humanos buscamos maximizar la coherencia, no buscar la verdad. Esto explica muchas cosas. Y pongo una emoción de... No sé, de hecho, me acabo de dar cuenta de que va a ser problemático lo de los tweets, pero bueno, os lo explicaré. Porque he puesto muchos tweets de Camille. No sé si desde allí leéis bien el tweet, imagino que... Pachi. Bueno, básicamente se ha hecho un estudio en el que se ha demostrado, en este estudio se ha visto que los humanos lo que buscan es maximizar la coherencia con lo que ya conocemos. No estamos buscando la verdad, estamos buscando maximizar la coherencia. Bien, empezamos ahí a tirar y dices, ¿y eso me pasa a mí? ¿Eso nos pasa a nosotros? Empezamos aquí lo jodido. Es decir, yo cuando estoy escuchando a alguien, ¿le estoy escuchando? ¿O estoy encajando lo que esa persona está contando en mi relato para que tenga sentido? O sea, aquí es donde empieza lo jodido. Vale, y más. Para recoger la información se tiene que tener en cuenta la perspectiva que viene la información, los sesgos son muy peligrosos. Recordad, la gente está maximizando coherencia, no os van a contar lo que vosotros queréis que os cuenten. Y siempre que se pueda, y esto es difícil, buscamos datos contrastables, concretos y contrastables. Si algo es demasiado bonito para ser cierto, o sea, si una persona está dando un relato que te está contando y te encaja todo y es maravilloso y es genial, seguramente hay un problema con esa información. Y vas a tener que hacer un fact-checking, vas a tener que contrastar, vas a tener que ver qué puñetas está pasando. Vale. Busca información contraria, básicamente. Finalmente, no dejéis de tener en cuenta vuestros propios sesgos, lo que os he dicho. Lo más importante no son los sesgos de otras personas, sino los sesgos propios. ¿Sí? Veremos. Vale. Bueno, caso real. El conflicto ucraniano. He decidido utilizar el conflicto ucraniano porque Camila ha hablado mucho sobre el conflicto ucraniano. Pero ese hilo conductor no es el objetivo a analizar hoy. Hoy el objetivo no es hablar del conflicto. Hoy la idea es ver cómo esta persona ha hecho un diagnóstico de ese conflicto y desde el día 27 de febrero ella dijo, Rusia no va. Creo que la guerra empezó el 22 de febrero, si no recuerdo mal, y ya estaba todo el mundo diciendo que Ucrania se tenía que rendir porque no tenía nada que hacer. Pero bueno, se va adelantando. Vale, entonces, lo importante es revisar el análisis del conflicto que hace Camila. Ahora, idealmente nuestra posición es como observadores neutrales de ese conflicto y ver qué está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Que esto nos permitiría ver las cosas tal y como son, pero nosotros tenemos informaciones de terceros, entonces la gente nos está contando tal y como son las cosas y a veces encajan, a veces no encajan y a veces directamente nos están mintiendo. Y finalmente, esto no me lo podía dejar, es que yo tengo un clarísimo sesgo pro-ucraniano. ¿Vale? Ya os aviso, ya os lo digo, yo soy consciente de ello. Y os lo aviso para que tengáis en cuenta que algunas de las cosas que yo voy a decir seguramente hay que pasarlas por ese filtro. Esta persona es pro-ucraniana. Entonces, si yo digo es que Ucrania es la leche y tiene bombarderos espaciales, pues a lo mejor me estoy pasando. ¿Ya? Vale, os pongo en situación. Caso real, conflicto ucraniano. Bueno, esto es simplemente para ponernos en situación. Como os he dicho antes, un buen diagnóstico tiene una historia, tiene un contexto. Historia. Estos hechos los he elegido yo. Me han parecido los más importantes. Pero no necesariamente lo son. Porque los he elegido yo y es mi sesgo. Entonces, puntos importantes. Pacto de 1991. Aquí, un pacto en el que Ucrania se deshacía de su arsenal nuclear, que era el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. O sea que Ucrania no podía haber borrado la faz de la tierra si hubiera querido. Y se deshicieron de gran parte de su arsenal militar, incluyendo bombarderos estratégicos que ahora mismo les vendían muy bien. Pero, para ser libres de la URSS y que para Europa y Estados Unidos aceptaran su condición de país dentro de lo que era la comunidad internacional,
Hicieron un pacto y se deshicieron de todo eso. Es como, a nosotros dejadnos tranquilos. No queremos saber nada de bombas nucleares, de guerras, de conflictos ni leches. Nos dejéis tranquilos y nosotros nos deshacemos de todo esto. Ese fue el pacto de 1991. Ahora, 2014. Llegamos a 2014 y Rusia decide que esto no le viene, que esta manera, esto no le. Entonces, ¿qué hace? Punto número 1, toma Crimea. No sé si conocéis la geografía de Ucrania, pero básicamente en el Mar Negro hay una isla mucho más grande que una isla, la península de Crimea, y la toman, porque es una cosa muy importante para ellos, porque tiene un puerto muy importante para ellos, y dicen, nos la quedamos. Y no solamente, sino que además montan una especie de insurrección en una parte de Ucrania, que es el Donbass, con unos hombres, lo que llaman los hombrecitos verdes, que eran básicamente soldados rusos vestidos de verde, que conquistaron esa zona. Hicieron una especie de repúblicas, un lío, básicamente. Y tensión creciente por la posible incorporación de Ucrania a la OTAN. Rusia siempre se ha defendido y está diciendo que no, que se tenía que defender porque la OTAN iba a llegar a sus fronteras. Cosa que es mentira, porque la OTAN ha denegado la entrada de Ucrania en la OTAN muchas veces. Pero eso estaba ahí. Entonces, Rusia considera que tiene algo propio y no pueden llegar allí por tierra, porque está Ucrania. O sea, no hace falta que lo entendamos, simplemente no tienen un puente de tierra. Sebastopol es su puerto estratégico más importante. Sebastopol es el puerto que está en Crimea. Los últimos años en Ucrania han ganado por que la Kremlin no ha ganado en el Kremlin. Ucrania es un país prorruso, muy prorruso. O sea, la mitad era 50-50, básicamente. Pero los últimos años empieza a ganar mucho poder la corriente no alineada con el Kremlin, es decir, no prorruso. Los que hablan ucraniano, los que creen la nación ucraniana, etcétera, etcétera. Y está el Kremlin, no le mola nada. Y finalmente, yo repito, estos son hechos que he recogido yo, que puede ser. Putin necesita una distracción tal y como ha hecho en sus últimas operaciones especiales. Cuando la popularidad de Putin baja, lanza una operación especial, se hace el hombre duro, lanza un montón de misiles y los rusos súper encantados porque los rusos son así. Bueno, inicio del conflicto. Rusia invade Ucrania. Principal objetivo es coger Kiev y convertir a Ucrania en un régimen títere, igual que Bielorrusia. Y lanza una operación especial con 200.000 soldados que espera que dure pocos días. No sé si lo sabéis, pero llevaban, había una parte del ejército que no eran militares, que eran policías antidisturbios, que se esperaban que hubiera disturbios, pero no resistencia, y algunos llevaban el uniforme de ocasiones especiales, o sea, el uniforme de gala. ¿Y para qué te llevas un uniforme de gala a la guerra? Porque no esperaban que hubiera resistencia. Esperaban entrar, que les dijeran así, por tratarnos. No fue el caso. Y a Putin le ha convencido que los ucranianos van a recibir con brazos abiertos. Bien. ¿Cuáles son las narrativas? Estas son las que yo he identificado, pero a ver si encontráis alguna de vosotros que conocéis alguna. Cuando empezó el conflicto, vosotros qué escuchabais? ¿Que escuchabais algo? Porque hay gente que no escucha noticias. Bueno, yo creo que primero es el peligro nuclear, ¿no? ¿Qué? El peligro nuclear. El peligro nuclear, exactamente. No hay que hacer nada porque Rusia nos va a tirar cohetes a todos y vamos a acabar todos en la edad de piedra. Hay una narrativa que es la seguridad de Rusia. Exactamente, el tema de la seguridad de Rusia. Yo no puedo dejar lo que sea que tienen que pedir por su seguridad. Claro. El famoso espacio territorial de seguridad que necesitan. Se hablaba de la Tercera Guerra Mundial también. Sí. También estaba el relato, sobre todo en Alemania, de si mantenemos relaciones económicas y comerciales fuertes con un país, nunca llegaremos a un conflicto porque hay interdependencia. Muy importante. De hecho, no sé si habéis visto el vídeo en el que Trump está diciendo que los alemanes se están comprometiendo demasiado con Rusia, que están están comprándole demasiado gas a su enemigo. Y los alemanes riéndose de eso. Sí. O sea, es un momento que, o sea, en su momento era como, jaja, ¿qué van a hacer los rusos? Sí, venga, va. Trump tenía toda la razón. O sea, Rusia nunca ha buscado por los intereses del resto de países y de Occidente ni nada. Ellos tienen sus propios intereses y si quieren coger Ucrania, atacar Ucrania. Los ucranianos, claro, narrativas. Rusia tiene el segundo mejor ejército del mundo. Eso
Eso se decía. Es decir, por debajo de Estados Unidos, pero por encima de China. De China, madre mía. Los ucranianos no tienen capacidad militar, cosa que en parte era cierta, pero no era tan cierta. Rusia se va a dar un paseo porque son invencibles. ¿Por qué? Porque habían hecho varias operaciones especiales, como las llaman ellos, porque ya no puedes decir guerra. No sé si os habéis notado que todavía no había dicho la palabra guerra, porque la palabra guerra ya no se puede decir. Entonces, iban a hacer una operación especial y se iban a dar un paseo porque en Siria, Chechenia, no había un ejército regular que les diera que la respuesta. Entonces, la operación especial, que va a durar semanas como mucho, y Ucrania no tiene nada que hacer ante el rodillo ruso. Perdón, y yo creo que nadie pensaba que Rusia fuera capaz de arrasar Ucrania. Porque lo que hizo en Siria, lo que hizo en Grozny, arrasar todo, y aquí como estábamos con el pueblo normal. No puede ser porque es Ucrania, porque también estamos en Europa. Ahí vamos a decir que son blancos, o sea que al final era. Son lo que nos más que con nuestros hermanos. Sí. Exactamente, no nos esperábamos eso. Bueno, ¿cuáles fueron las predicciones? Aquella época, ¿qué pensaba que la gente que iba a pasar? A las semanas de... Que en semanas se iba a perder Ucrania. Primero que no iba a ir. O que no iban a invadir. Primero que no iban a invadir. Cosa que luego sí que leí un artículo que un analista americano ya vio que eso iba a suceder y se puso a preparar a Ucrania antes de la invasión. Se sabía que iba a haber invasión. Cuidado. No le hicieron caso, pero hubo ciertas preparaciones que fueran críticas para que al principio de la guerra ciertas cosas que funcionaron gracias a que estaban preparados. Bueno, ahora ya entramos en materia. Entra en escena Kamil Arev. Este es el bloguero ruso del que os he comentado. No sé si se verá bien. Aquí pone el 27 de febrero, como ya os he dicho. Esto es un hilo que había publicado también en el canal de Telegram. Y ya dice el 27 de febrero, ¿por qué Rusia va a perder esta guerra? O sea, directamente, o sea, algo que nadie se esperaba, que esto no puede ser. Sí que es cierto que había ciertos blogueros militares underground, que se los conocí mucho, que decían, Rusia no puede ganar. Pero concretamente este hilo, a ver. Entonces, mucho del discurso realista es aceptar que Putin va a ganar y que está garantizado. Entonces él dice, yo os voy a argumentar que el ejército ruso está sobrevalorado, que el ejército ucraniano está infravalorado y que no entendemos los objetivos tanto estratégicos como políticos de Rusia. ¿Sí? Bueno, no os puedo poner todo el hilo porque sí, es muy largo, pero básicamente estos son los argumentos que acaba poniendo en ese hilo. Punto número 1. El ejército de Rusia se suponía que se había renovado, pero... A ver, así rápidamente. Rusia tenía un ejército muy poderoso, la Unión Soviética tenía un ejército muy poderoso, pero ese ejército estaba basado en ciertas doctrinas, que era básicamente tener muchos cuarteles y mucha preparación, muchos formadores militares, para que cuando hubiera un llamamiento militar poder formar a mucha gente rápidamente. Pero eso costaba mucho dinero. ¿Qué pasa? Que llegamos a Rusia, que no tiene tanto dinero, entonces tuvieron que desarmar todo eso. ¿Quién lo hizo? Pues un hombre, a partir de 2008 a 2012, un hombre, que no me acuerdo su nombre, que desarmó todo eso y empezó a intentar renovar el ejército ruso. ¿Qué sucedió? Que como dio tanto por culo, lo acabaron echando. Es decir, muchos conflictos con proveedores, los que robaban, los que se con mucha corrupción, hasta que lo echaron y pusieron a otro, que es el que está ahora, es un hombre que se llama Shoigu, que es una bestia política. Es un hombre que ha sobrevivido a todos los gobiernos rusos. O sea que es algo espectacular porque el tío es un político y ya. Político, burócrata, corrupto. Y superviviente. Todos felices. Superviviente, claro. Hay más factores, aquí también, por ejemplo, Kamil también explica que como no es un ruso blanco, es un ruso étnico, no siente que es una amenaza para el resto de políticos. Es decir, un ruso étnico nunca puede llegar a ser presidente. Es más, hay una foto en el hilo de su casa y su casa es oriental. Y no intentaría, no, es que es aposta. Quiere destacar que es un ruso étnico para que no le ataquen. Y aquí empezamos a entrar en lo que es la mentalidad rusa.
que son racistas que te cagas. Eso es un pepino. Bueno, aparte de eso, maximizar tierra versus mar básicamente es que si tú puedes invertir en un ejército de tierra o en un ejército de mar, pero hacer las dos cosas a la vez no funciona, porque no tienen suficiente dinero. ¿Qué pasa? Que los rusos son muy orgullosos y quieren mantener la idea de que Rusia tiene una armada superpotente. Y las armadas cuestan mucho dinero. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Entonces, nos esperábamos que Rusia tuviera un ejército de tierra de la leche y no es el caso porque no tiene dinero y aparte son corruptos que te mueres. Y eso hizo que les faltaran tropas de tierra en la invasión. En 2014 humillaron a Ucrania. Les humillaron, llegaron, cogieron, se quedaron un trozo, quitaron Crimea, tomar por saco. ¿Qué sucede cuando humillas a alguien? Aprendes resentimiento. ¿Qué aprendes? No he dicho resentimiento. Resentimiento. Es, si vas a humillar a alguien, acaba con él. No le dejes vivo. Estoy acusada de Sean las cosas, haz lo que seas bien. Alemania la primera guerra. ¿Qué pasó con Alemania? Las condiciones del tratado les humillaron. Entonces, ¿qué hizo Alemania? Rearmarse. O sea, ¿qué hubiera sucedido si en vez de unas condiciones tan humillantes hubieran decidido dar unas condiciones más respetables? O al menos que pudieran haber salvado la cara. ¿Cuántos millones de vidas se hubieran salvado si no hubiera sucedido eso? Porque al final estamos hablando de cetis, estamos hablando de emociones. La humillación, la vergüenza es una emoción muy poderosa. Y te espabila que no veas. Porque es, ostras, que tenemos a los rusos al lado. De hecho, claro, esto después parece muy chungo, pero los ucranianos estaban constantemente soltando bromas sobre que Rusia les iba a invadir. Literalmente, hay un meme, no sé si habéis visto el meme de la persona de que tiene un dolor de cabeza, según el tamaño más rojo, más dolor de cabeza. Y al final es, cuando tienes a Rusia al lado y estás todo rojo, ¿sabes? Es decir, ellos eran conscientes de lo que podía suceder y de lo que iba a suceder. Pero eso es común en todos los países de la órbita, ¿eh? Yo he vivido en varios y en Letonia tiene la broma de que Rusia puede conquistar el país en 36 horas. Es una broma suya. Sí. Qué bien. ¿Sabéis cuál es el país más preparado? Que no sé si está en la Unión Europea. Creo que todavía no está, pero bueno. ¿Cuál es de Europa? ¿Cuál es el país más preparado militarmente? Polonia. No. Finlandia. Finlandia es el país más preparado con muchísima diferencia. Todos los ciudadanos finlandeses saben lo que tienen que hacer en el caso de una invasión rusa. Tienen servicio militar obligatorio y además cada edificio tiene un sótano para meterse y todos tienen recursos repartidos por las ciudades para asegurarse de que si hay una invasión se puedan defender. Y tienen clarísimo cuál es su estrategia, que es aguantar, porque saben que con la Rusia no pueden ganar. Flipando de los finlandeses. Pero bueno, volvemos, es que me desvío si quiero disculpad. Bueno, finalmente, ¿os acordáis que había dicho el tema de los objetivos y los políticos estratégicos? A ver, los rusos no se esperaban resistencia. Entonces, es muy fácil pensarte que vas a ir con tu paseíto, pero si de repente te empiezan a caer misiles y bombas, ya te lo piensas. Entonces, se pensaban que resistencia, entonces el ejército no iba con la idea de que les iban a resistir. La moral de las tropas rusas iba a resentirse mucho en el caso de que hubiera resistencia. Bueno, ahora os he dicho que el tema de la guerra era un hilo, como en todo, pero no es todo lo que queremos saber. Volvemos al tema de los diagnósticos. Rusia, economía de Rusia. Este hombre de Dios, Camilo, lo llama la economía aguacate, porque está hueca por dentro. ¿Qué significa que está hueca por dentro? Pues que Rusia puede producir cosas, pero depende muchísimo de las importaciones occidentales. ¿Sí? Entonces, ni los ladrillos, ni los ladrillos, sobre todo ingeniería de precisión. Ingeniería de precisión son cosas muy difíciles de fabricar porque requieren unos procesos que aquí en Europa tenemos completamente dominados, cuando el resto del mundo nos cuesta un montón. Por ejemplo, China todavía tiene problemas con ingeniería de precisión.
No sé, leí hace poco una noticia de que lo que son las bolitas pequeñas de los bolígrafos de metal, esas bolitas tienen que ser muy pequeñas y muy precisas, tienen que ser la superficie tiene que ser muy plana. No podían hacer eso hasta hace 4 años, los chinos. Las bolitas de los bolígrafos, o sea, no sabían hacerlas. Fijaros, los chinos con la de dinero que tienen. Pues imaginaos los rusos, que son unos corruptos. Bueno, Rusia no tiene mucha potente, pero sí que producen para sí mismos, un mercado interno. La mayoría de su industria depende del equipo y las máquinas que produce Occidente. Los alemanes sobre todo, ¿vale? Los alemanes tienen un montón de maquinaria que le han vendido a Rusia. Y esta es otra de las cosas que cuenta Galev, es que Rusia funciona a base de mafias, no funciona a base de empresas. ¿Esto qué significa? Pues que tú para crear empresas potentes necesitas emprendedores que tengan un mercado seguro. No solamente eso, sino que necesitas gente que pueda trabajar en libertad. ¿Qué pasa? Que si tú coges y eres un Elon Musk que te vas allí y empiezas a hacer una empresa y de repente te viene un mafioso y te dice que tienes que dar el 20% de lo que estás haciendo porque sí, tío, coges. Sí que tienen algunos que están protegidos, pero en general las mafias son las que controlan la economía rusa. ¿Qué pasa con las mafias? Que las mafias no saben montar empresas ni organizaciones importantes. ¿Qué sí que saben hacer? Sacar recursos del país. Porque eso es muy fácil. Tú te montas petróleo, sacas petróleo, lo transportas y lo vendes. Fin. No es muy difícil. Ahí no hay mucho valor añadido. Bien. Bueno, esto es un tuit de Camille que no vais a poder leer porque está pequeñito, pero básicamente dice: llevamos 572 días de invasión, ha muerto mucha gente y las autoridades ahora mismo se empiezan a dar cuenta de que las capacidades de Rusia para producir armas dependen de importar de los aliados de Estados Unidos. Se dan cuenta ahora, cuando ya lo final, el último, el alineamiento ruso-chino. Me parece muy gracioso. Que es que ese es el gato de Schrödinger, que es como la relación de Rusia y China, que se supone que está pero no está. ¿Por qué? ¿Qué os he dicho antes sobre los rusos? Que son muy racistas, para empezar. Entonces, ¿qué pasa? Que de cara a la galería los rusos dicen que tienen una relación maravillosa con los chinos. Pero realmente los rusos lo que hacen es importar tecnología del occidente y decir que es suya. O sea, decir que es de los que decir que es ruso. ¿Sí? Es como que están constantemente montando un lío ahí de no, es que no tal, no sé qué, y luego te vas a las máquinas y se pone, pero si aquí pone Siemens, esto es una palabra alemana, ¿por qué tu programa está en inglés y en alemán? Y no está en chino, por eso. Bueno. Y ya vamos al hilo de lo que había. Este hilo es, para mí es una obra de arte de lo que es el pensamiento crítico. Es una locura en cuanto a cómo plantea ciertas cosas para decir, ostras, que tal vez esta información que me están dando no es buena. ¿Cómo puedo hacer para conseguir información buena? Os voy a resumir porque punto número 1 no tenemos mucho tiempo y punto número 2 no sé si lo vais a leer. Este más o menos se lee bien, pero es que este es el menos importante de todos. Porque esto es una desviación, he lanzado 2 preguntas. Y cuando va a responder esas preguntas, te desvía completamente el tema. Entonces, ahora, ¿por qué? Vamos a separar en 2 temas. ¿Por qué el ejército ruso está tan sobrevalorado? ¿Y por qué el ejército ucraniano está tan infravalorado? Pero empieza a hablar de otra cosa completamente distinta. Y dice, a ver, hay dos fuentes primarias de información. Cuando tú lees una historia, cuando tú lees un artículo, que lo llama el mito y los remanentes. Entonces, para esto utiliza un ejemplo buenísimo. Imaginaos que aquí pone una expedición militar, pero os voy a decir más bien una expedición de exploración. A los típicos que se van a la Antártica a ver qué está, ver qué hay. Es como ahí en el cielo de pingüinos lo ponen. Y dices, está el relato de lo que ha sucedido en el periódico, los valientes, los heroicos, no sé qué. Y luego están los jornales, los diarios, de los que fueron a esa expedición. Que pasan mucho frío, que mucha hambre,
se ha muerto no sé quién, se ha muerto no sé cuántos. Hay que diferenciar lo que es el mito de lo que llaman los remanentes. Son como esas pequeñas joyas, esos pequeños trocitos de información que va recogiendo cuando una persona suelta algo que parece que no venía al caso, pero dices, ah, vaya, o sea que resulta que esto y esto. Y de repente te empiezas a cuestionar todo lo que estás diciendo. Es como, tiene una historia aquí, ¿vale? Aquí no, en estos tweets no, pero también dentro del libro hablaba de, por ejemplo, le preguntaban a un soldado ruso y le decía, ¿qué tal era la comida? Bueno, la comida maravillosa. Y luego te cuenta la historia de que suena una alarma, de que él rápidamente coge toda la comida que puede y se la mete en los bolsillos, y el resto de la gente le dice, ¡ah, qué listo! Dices, si la comida es tan buena, ¿por qué tienes que salir? ¿Por qué lo primero que haces cuando suena la alarma es coger la comida y irte corriendo? Porque tienen hambre, porque están comiendo mal. Ese es el tipo de información que intentamos sacar. Aquí empezamos a escarbar y empezamos a ver esa información que nos interesa para los problemas complejos. Porque al final no nos interesa la información de superficie, porque con esta información trabaja todo el mundo. Todos trabajamos con las hipótesis iniciales, con lo que vemos en los periódicos, con los relatos que se venden, pero no trabajamos con esa información de datos, que es la que nos interesa de verdad. Bien, entonces, digamos que quieres hacer un estudio. Dices, bueno, pues coge un montón de piezas de información, úsalos como remanentes, lo que hay abajo, agrégalos y mira a ver qué sacas de aquí. No van a hacerlo. Y dice, vale, ¿por qué mucha gente no utiliza esta aproximación para sacar esta información? ¿Qué es lo que falla? Porque para hacer esto te hace falta información específica de lo que del problema que estás tratando. Sí, digamos que para poder hacer esas preguntas tienes que tener ya la mitad de la información. Tienes que conocer lo que está sucediendo. Entonces, por eso es tan complicado coger y empezar a sacar esa información, porque dices, ostras, ¿qué estoy buscando aquí? Si no sabes qué estás buscando, es muy difícil ver esa información. ¿Sí? Entonces, aquí habla de las herramientas que tenemos. Si nosotros conocemos ciertas herramientas, por ejemplo, somos occidentales, somos españoles, venimos de la religión católica, entonces nuestras herramientas son las que tenemos, las que nosotros conocemos. Y esas son las herramientas que luego intentamos utilizar para entender el resto del mundo. Y por eso muchas veces fallamos. Bien. Uy. Ahora, ¿por qué planteaba esta pregunta? Porque quería saber si Estados Unidos podría llegar a conseguir la información necesaria para entender el conflicto ruso-ucraniano. Porque mucha parte de los americanos no tienen ni idea de lo que ellos llaman el software. Es decir, está la parte del hardware, que son los tanques, los aviones, las balas, no sé qué, y está la parte del software, la cultura, los hábitos, cómo se relacionan, etcétera, etcétera, las relaciones de terapia. ¿Vale? Dice que les es imposible a los americanos juzgar bien esa cultura porque les falta mucha información, porque no entienden cómo funcionan los intelectuales, no entienden la idiosincrasia de la geopolítica rusa. Entonces, cuando llega información de los rusos, la pasan por filtro occidental y llegan a conclusiones completamente erróneas. Incluso llegan a decir que los rusos están locos. ¿Sí? ¿Alguna vez habéis visto algo que habéis dicho? Esto que acaban de hacer es de locos. No entiendo cómo hemos llegado hasta aquí. Otra narrativa que antes preguntabas, ¿verdad? Es la de que Putin se le ido a la olla porque estaba medio movido. Esa fue otra narrativa que yo ¿Bien? Más adelante, o sea, no fue justo al principio, Sí. pero o sea, cuando llevo unos días, insiste, a pesar de que han pasado ya las primeras semanas, insiste porque se va a morir, esto es una obligación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en la cultura occidental somos muy arrogantes. Creemos que nuestra manera de ver las cosas en el mundo es la manera. Nosotros pensamos que la democracia es la manera. Pensamos que el imperio de la ley, la manera de cómo nos relacionamos económicamente
Confirma tus sesos. Entonces, es muy difícil que viniendo de esa cultura, viniendo de esa manera de ver las cosas, que seamos capaces de entender realmente lo que está sucediendo. Y por eso a mí me voló la cabeza Camille, porque Camille cogió y nos puso los puntos sobre las IES diciendo, no entendéis Rusia, os voy a explicar. Y lo hizo y lo hizo muy bien. Bueno, volviendo a esto. Entonces, aquí dice, muchos fenómenos de culturas que no conoces pueden sonar increíblemente tontas cuando se ponen fuera de contexto. ¿Acordáis lo que he dicho del contexto? Y por eso son ignoradas. Cuando vemos cosas que no nos encajan en nuestro relato, cuando no son coherentes con nuestra historia de vida, las ignoramos. Discutir algo que es tonto o incluso estudiarlo profesionalmente puede causar que acabes perdiendo estatus. Si yo me pusiera a estudiar las enfermedades de Putin o alguna locura de estas de los rusos, la gente diría, ¿qué haces estudiando eso si no tiene ningún sentido? Y aquí tonto significa descontextualizado. ¿Sí? Sí. Bien. Esto explica porque muchas de las cosas que hacen los rusos nos parecen locas, o muchas cosas que hacen los chinos nos parecen locas, los japoneses, incluso los americanos, los sudamericanos, hay veces cosas que decimos, no entiendo por qué están haciendo esto. Bien. Ahora, aquí habla de la dificultad de entender cómo de hueco está el ejército ruso es porque Estados Unidos se ha centrado en la parte del hardware y no ha visto la parte del software. Ha visto cómo funciona Rusia, cómo funciona su corrupción, cómo funcionan sus diferentes estamentos. No sé si lo sabíais, pero los militares dentro de lo que es Rusia son unos parias. Los que dominan la situación son el FSB, que es la policía de Putin, y las mafias. De hecho, esto no lo puedo comprobar, pero creo que lo vería en un vídeo de Camille. Las mafias se van a los cuarteles militares y les hacen bullying a los militares y les quitan dinero. O sea, esto es el equivalente de que si aquí, en Máquina Baja, se fuera a un cuartel de la Guardia Civil, le diera un par de sopapos al sargento y le dijera, ahora me vas a dar lo que tienes. ¿Os imagináis eso en España? Es un ejército de multiplayer. ¿Qué? Es un ejército de multiplayer. Sí. Que la protección a un cuartel militar. Eso ocurre en México también. En Sudamérica yo también creo que es bastante común. Hay diferentes estamentos. Y esto es así porque se quiere que sea así. A Putin no le interesa que los militares tengan ni estatus, ni poder, ni nada. Cuanto menos poder tengan los militares, mejor. Porque son los únicos que le podrían quitar del cargo. Entonces él tiene una policía militar, que es el FSB, que son los reyes, y luego además se apoyan las mafias para mantener el control. Porque Putin es un mafioso de 3 a 4. No sé si es verdad. Bueno, volviendo. Volviendo a este tema, ¿vale? Volviendo al tema del software. Aquí dice, se hizo focus en el hardware, se hizo focus en las piezas militares que tenían, pero no se hizo focus en el software. Porque los americanos son incapaces de entender el software de los rusos, son incapaces de entender su cultura, su forma de relacionarse, sus estatus, sus políticas, no lo entienden, porque pasan por su filtro y dicen, esto no tiene sentido. Si no tiene sentido, esto es tonto. Ahora, curiosamente, y aquí viene una de las partes, mi parte favorita, es que en el pasado el ejército militar de Estados Unidos hizo, en 1950 hicieron un estudio para ver cuán popular era Stalin en Rusia. Y cogieron a 700 refugiados rusos y les preguntaron. Y dices, ¿qué información puedes sacar tú de 700 refugiados rusos? Porque aquí cogieron y se montaron un manual para evitar el hecho de no entenderles. Punto número 1, dijeron, mira, cuidado con lo que van a decir, porque nunca van a decir nada de que hayan tenido un pasado comunista, para que no se les vea como comunistas en Estados Unidos, pero es que además tampoco van a decir que hayan sido anticomunistas, porque eso se puede ver como fascista. Es decir,
que los refugiados nunca van a mencionar esos temas. Entonces tú ya sabes que esos temas no los van a mencionar. Pero no solamente eso, también dicen que las diferencias entre el sistema americano y el sistema soviético son tan grandes que tú no puedes juzgar, los entrevistadores no podían juzgar si lo que estaban diciendo era cierto o no era cierto, porque a lo mejor les cuentan una situación que para ellos no tiene ningún puto sentido y dicen, esto no puede pasar. Y sí que había pasado. Por eso el manual avisaba de, cuidado en esta entrevista porque lo que te van a decir te va a petar el cerebro. Entonces, después dicen, muchas historias no las entendían, decían que no podían ser, pero luego resulta que eran ciertas. Que sí que habían pasado en esa oportunidad. Y decían, lo más importante, los entrevistados no son tu proyección. No es un antiamericano al que tengas que ponerte en guardia, sino que es una persona que, con su propia gente y sus propios intereses, se ha montado una historia para encajar en esa entrevista. ¿Sí? Para que parezcan completamente e inequívocamente simpáticos hacia el punto de vista de Occidente. O sea, era un manual para decir, vas a entrevistar a un refugiado ruso. Y este refugiado ruso te va a mentir en esto, te va a mentir en esto, y te va a decir esto que es lo que tú quieres escuchar. Fijaos el ejercicio que hace falta para llegar a decir, ostras, que yo no entiendo esto. Que lo que me van a decir que va a pasar con un filtro brutal. La humildad intelectual que demostraron los americanos, en 1950, para poder ser capaces de llegar a esto, pensando. Dicen, una vez más, los entrevistadores de Estados Unidos en 1950 no los percibieron como sus propias proyecciones. Se dieron cuenta de que eran miembros de otra cultura, que tenían otras experiencias de otra perspectiva y que si eran demasiado pro-occidentales, sus historias tenían demasiado sentido, eso le daba una alarma al entrevistador. ¿Os acordáis de lo que os he dicho al un momento del tema de los relatos? Si hay una historia, si hay unos datos que os encajan demasiado, que funcionan demasiado bien, que la historia es demasiado bonita, ahí es cuando tenéis que empezar con eso. Vale. Los entrevistados fueron percibidos como personas con agencia y con sus objetivos propios. Claro, intentaron darle las respuestas que querían a los entrevistadores. Y utilizo una palabra aquí que no se puede traducir al español, que es whitewashing, que es básicamente intentar hacer pasar por blanco. Intentaban hacer que los rusos eran, no, yo soy como vosotros. Eso era lo que intentaban en las entrevistas. Y conseguir la aprobación y incrementar sus posibilidades en un mundo que no era soviético. Se montaron historias para contarle al entrevistador lo que quería oír. Ahora, mientras que la mayoría de entrevistados criticaron el régimen soviético y pintaron un dibujo de mucha violencia, un sistema que no tenía ningún tipo de apoyo popular, el estudio concluyó que el régimen de Stalin tenía un apoyo popular amplio en la Unión Soviética. Es decir, imaginaos que vais a una empresa, que le hacéis entrevistas a 100 personas. De esas 100 personas te dicen, 95 te dicen que el director general, el ejecutivo es genial y les cae genial. Y al final tu conclusión es, ese tío es un hijo de puta. Eso es lo que hicieron. Vale. ¿Puede la expertocracia de Estados Unidos producir algo comparable a ese proyecto hoy en día? Por una cantidad de razones, ese nivel de integridad intelectual, humildad intelectual y una sorprendente falta de wishful thinking se puede conseguir de todas maneras, pero no por Estados Unidos. Bueno, este ya es un remate, un recordatorio de ellos saben mejor, es un they know better, o sea, they know better es una expresión que significa que ellos son capaces de más, ellos son mejores de lo que realmente tenemos. Es un argumento tonto. Ellos no existen como un grupo, ellos son unos individuos que están en unos think tanks que sacan algunas ideas.
no tienen mucho que decir en lo que es en hacer políticas. Y algunos que sí que deberían estar diciendo cosas sobre las políticas, tienes que asumir que nunca se les va a escuchar. Y finalmente, y respecto a los ingenieros que realmente saben sobre la situación, puedes asumir seguramente que no van a poder decir nada respecto a la política. Bien. Que estamos en el Bueno, ¿qué ha pasado con el conflicto ucraniano? ¿Se han cumplido las narrativas? ¿Cuántos misiles nucleares te han caído en la cabeza a cada uno? Diría que se ha enquistado y que se han empezado a ver otras narrativas ocultas que tampoco habían salido. Por ejemplo, pues con el tema del grano, al principio había ciertos apoyos, pero ostras, ahora me empieza a tocar a mí, bueno, venga, a lo mejor no te apoyo tanto como había dicho al principio. Creo que se ha ido como evolucionando y transformando las narrativas que había. Las narrativas de hecho, hay una tremenda guerra narrativa en Twitter, en Internet, al respecto del conflicto, brutal. O sea, claro, quiero decir como que las narrativas ocultas han ido como un poco aflorando, ¿no? Que a lo mejor era lo que realmente pensabas y no lo habías dicho de primeras. Vale, y ahora os hago una pregunta. ¿Creéis que Rusia tiene el segundo mejor ejército del mundo? Caído por completo. Ahora mismo. Ahora mismo ha perdido todo. De hecho, ahora mismo dicen que Rusia tiene el segundo mejor ejército de Ucrania. Ya han cambiado las zonas y ahora el tema de las bombas nucleares ya nadie se cree que Rusia tenga nariz de lanzar una bomba nuclear a nadie. Porque China ya ha dicho que ni de coña, ni se te ocurra, y la OTAN ha dicho, si tiras una bomba nuclear, al día siguiente arrasamos con todo tu ejército. Entonces, cuidado con las narrativas que te la cuelan y te lo crees, y te crees que Rusia, que ya tendría que estar conquistando Estados Unidos fácilmente. Cuidado. Y esto también nos pasa en las organizaciones, y nos pasa en las empresas, y nos pasa en nuestro día a día. No tanto, ¿vale? Porque quiero decir, otra cosa que nos he contado es que los rusos básicamente son, no sé si es el mejor país del mundo en propaganda, ¿vale? Es decir, sus equipos propagandísticos son de los mejores del mundo, porque vienen de la época soviética, y allí desarrollaron unos sistemas que literalmente están tocando la política global ahora mismo. Es decir, aquí en España, por ejemplo, han aceptado lo mismo. Pero no solamente aquí, también pasa en Inglaterra, también pasa en Alemania. Y es, ¿cómo puñetas puede ser que los rusos están influyendo políticamente por todo el mundo? Porque son expertos en propaganda. Una pregunta, Pablo. Pensar que es imposible que tengan una bomba nuclear. Sí. ¿Hasta qué punto no es otro relato? ¿Hasta qué punto no puede haber una que sea posible? Tranquilo. Pero ¿hasta qué punto no puede haber una humillación en algún punto? Que algunos se le vaya la pinza y... Es posible. Porque al final, que lo vemos también en las organizaciones que están en situaciones muy críticas, pues al final, de perdidos arriba. O sea, tu única salida puede ser hacer una movida absolutamente irracional, pero que si llega a salir bien, la organización o tú personalmente, si organización sobrevives, pues podría ser, digo, no por lo que sucede, pero que no sé si podemos al 100% decir eso es imposible. Yo creo que ahí la clave es el factor persona. Claro. No, es el factor X. Y es que creo que es muy complicado. Que al final tenemos, como vos decías, esta Putin, estas guardias pretorianas, no sabemos qué control tienen y claro, no sé qué. Pero ahí hay otro factor. O sea, estamos en el software, pero el hardware también se ha sobrevalorado. El tema de que sí, hay armas nucleares, pero eso requiere un mantenimiento, requiere una inversión y es posible que ni siquiera puedan hacerlo, o sea, que no tengan capacidad de... También ha hecho ese trabajo. Claro. Las armas terrestres nucleares se supone que no deberían de funcionar. Las armas que están en los submarinos, sí. Las armas que hay en los submarinos es un tema de combustible. El combustible que utilizaban para los misiles terrestres, los que están en bases terrestres, ese combustible se producía en Ucrania y lleva no sé cuánto tiempo sin mantenerse. Los misiles de los submarinos utilizan otro tipo de combustible y utilizan otro sistema, por lo tanto esos misiles sí que funcionarían. Claro, pero parece ser que la potencia de los submarinos no destruye Europa, vamos, no hay con lo que los submarinos. Es suficiente. Pero sería desagradable. Pues sí, Berlín, por ejemplo,
Pero hay un intermedio, luego pensar en un misil balístico estratégico con una cabeza explosiva en una bomba sucia. La bomba sucia. Hay un intermedio, ¿no? Es decir, que no nos vamos a enterar cuando eso ocurra, salvo que no pase el tiempo, ¿no? No es una explosión. La Zaporizhia, no sé cómo se pronunciará la central nuclear. Zaporizhia. Está en el poder, sí, pero es la central de Zaporizhia. Claro, que está ahí en Ucrania. Que la tienen los rusos y están poniendo material militar dentro de la instalación para intentar que parezca que los ucranianos es que son. Quizás la pregunta es simplemente, ¿por qué eso no es otro relato también? Es decir, ¿cómo estás tan seguro que...? ¿Cómo estás tan seguro, A ver, que al final decir que nunca... que todo lo de la guerra nuclear o todo era seguridad ninguna. No deja de ser otro relato Luego también. también había otras narrativas de que la propia gente de Ucrania, de Rusia, no apoyaba a Putin. Eso también salió. Entonces, al final, eso también es un riesgo que ellos tienen. Pero tú métete en internet 10 minutos. Sí, yo que digo que por narrativas es que hay un montón. Claro, es que al final la amenaza y el miedo siempre es algo que la propia sociedad, el propio sistema, es como tiene una reacción de, por si acaso, o sea, es decir, Estamos con ambos europeos. es que puedes totalmente, o sea, desde el miedo, que además es que campañas de publicidad, o sea, Sí. se mueve el mundo desde el miedo y, Sí. y engancha un montón a las personas eso. Pero no estás teniendo en cuenta el otro factor. Es decir, tú puedes empujar a la gente hasta un punto hasta que reaccione. Hay muchos ejemplos en la historia de que esto ha sucedido. Uno de los mejores ejemplos es Ucrania. A Ucrania le tocaron los cojones y dijeron, vale, vamos a ver qué pasa. Y ahora mismo se están matando a cientos, a miles, porque quieren defender su país. Y ellos les suda un huevo si cae un misil o no. Ellos van a defender su país y van a morir por ello. Entonces es como, a nosotros que vivimos aquí en España, que estamos de puta madre y estamos acojonados porque si nos cae un misil nos jode la vida. ¿Por qué? Porque no estamos amenazados hasta ese Que punto. nos sube el precio del bus. Ya el misil, yo creo que... Cuidado. No sube el precio de la luz. La gente. Pero ahí también hay que ver cómo se autorregula el propio sistema, ¿no? Porque yo veo que a la vez que hay esas narrativas como más catastrofistas de cuidado, hay el miedo, este peligro, también hay como una contranarrativa de no, tranquilitos, que no pasa nada, que Sí. es imposible, que... Me refiero, como hay una autorregulación, no sé si espontánea, un poco controlada, porque obviamente viene desde muchas partes del sistema, pero como que a la vez que hay ese pulso del miedo, también está ese pulso de calma, que esto no es posible. Entonces, también se intenta Yo quería, vamos, que yo lo que pasa, claro, creo que en todo eso al final, para mí sí hay un agujero importante, que es desconocer cuál es el objetivo estratégico de Rusia. Claro. Porque eso es lo que te pone en comparación los medios a utilizar con el objetivo. De Ucrania está claro, porque la de Ucrania es su supervivencia y no sabe que es un objetivo estratégico de primera necesidad. De Rusia se está suponiendo todo el rato, es más, ellos mismos lo van cambiando. Con lo cual, claro, hablamos de que ponen unas armas porque tienen armas. Bueno, como tienen armas, es verdad, las pueden usar. Pero uno diría, bueno, pero es que el uso de un arma tan decisivo no diría, bueno, si a lo mejor uno presupone que hay un objetivo estratégico, como su propia supervivencia, como los ucranianos, pues uno diría, coño, pues igual sí lo llevan a utilizar, ¿no? Porque hay un objetivo estratégico. Pero es que el de Rusia hay un agujero tan grande sobre por qué está peleando en Ucrania, ¿no? Porque es que ellos mismos te dicen una cosa un día y al día siguiente te dicen otra cosa distinta. Es que lo del arma atómica a mí por lo menos no me deja de parecer como un señuelo más que se utiliza como un juego, ¿no? Es que Sí. tengo A mí me parece una pantomima de... interesante cuestionar, es que justo has dicho eso y me parece interesante cuestionar si el objetivo de Ucrania es la supervivencia o es entrar en la OTAN. ¿Por qué? Si fuera la supervivencia, a lo mejor se habían rendido a priori, no sé si me explico, y no habrían sacado a la gente a la calle porque prácticamente se pusieron a formar niños y ¿vale? O sea, todo el mundo contra el conflicto, o sea, no sé si me explico, que yo creo que ahí su objetivo a lo mejor era el rescate, porque primaba más el mantenerse como nación que, porque tú dices la supervivencia a nivel país, pero no a nivel... No, es que... Vale, disculpad, os voy a cortar. Como os he dicho antes, y ya sé que yo soy el culpable principal de todo esto, pero medio infinito del tiempo, si queréis, podemos hacer un pequeño ejercicio. Entonces, os voy a pedir, si queréis,
para que hagáis un poco de ejercicio psicológico, buscar hoy un artículo sobre la crisis económica china o cualquier tema que os interese, pero que sea polémico y tenga un poquito de juego, y que busquéis saber cuáles partes del artículo son los mitos y cuáles son los remanentes. Algo rapidito, 3-4 minutos, miradlo por encima, oye, pues aquí mito es esto y remanente a lo mejor es esto. La idea es encontrar un tema en los que haya narrativas cruzadas y que haya que averiguar qué es lo que está sucediendo por debajo. Bueno, pues gracias por esta discusión. Voy a intentar cerrar con un pequeño tema, así rápidamente. Esto es el propósito y los valores de la comunidad que hay en el canal de Telegram. Propuestos por alguien aquí presente. Sí, esto es una pequeña dictadura, que lo sepáis. Y me apetecía incluir un valor, porque he visto que no se hablaba en ningún momento del aprendizaje, y una de las cosas que yo creo que es más importante de esta comunidad es que todos aprendamos entre nosotros. Entonces quería poner un valor sobre el tema del aprendizaje. Y luego cuando yo he estado pensando sobre esto me he dado cuenta de que lo he puesto mal, porque priorizamos el aprendizaje de los miembros de la comunidad y al resto que le tengo por el culo. Entonces hay que dar una vuelta, pero quería preguntaros, ¿os parece buena idea que incluyamos un valor adicional que hable sobre el aprendizaje? ¿Creéis que aplica? Que lo has propuesto tú mismo, que tenemos por ahí. He dicho, sí. No, pero lo de gobernanza no es lo mismo que lo valores, pero bueno, igual. Hombre, yo creo que aplica. No sé, pero pero es que, por ejemplo, podemos tirar de ahí. Ya. Si quieren. Convertir en anarquía. Bueno, por último, ya esto ya son ideas locas. Estaba pensando en hacer tertulias los sábados, hablando sobre libros, es decir, conectarnos un ratito por el canal de Telegram y hablar un ratito sobre los hilos de Javier. De vez en cuando, algo rapidito, sobre las 11 nos conectamos, hablamos un ratito de YouTube y luego cerramos y cada uno su casa. Y necesitamos voluntarios para dar talleres prácticos como el que ha propuesto Andy. ¿A alguien le apetece montar algún taller que normalmente sería online? Os lo lanzo como idea y si a alguno le apetece que contacte conmigo. Bueno, creo que ya hemos llegado hasta el final, no he preparado el slide de final porque he ido como al pico, así que muchísimas gracias a todos por haber acudido, espero que hayáis disfrutado. Me ha salido tremendísima turra, disculpad por eso. Y espero que os haya gustado. Y para los que habéis venido por primera vez, que sepáis que hay un canal de Telegram, que bueno, es un canal barra comunidad que tiene diferentes canales. Si queréis acceder a esa comunidad, lo único que tenéis que hacer es contactar conmigo, ya sea por Twitter, por Meetup, por, yo qué sé, por papelógrafo, lo que queráis. Y yo os invitaré a la comunidad, ¿vale? Pues eso, muchísimas gracias a todos.